Pues para estamos empezar. entrando en unos 3 segundos. Bueno, y Bueno, bueno, ya que estemos en Ya Facebook, estamos. bueno, listo, pues yo me voy a tomar unos segundos mientras se va incorporando la gente para compartir en todas las demás cuentas y demás que tenemos la transmisión. Así que aquí seguimos, pero mientras voy a estar compartiendo el enlace de la charla. Y ya unos segundos después ya te presento para la gente. Bueno. ningún problema. Pues ya estamos Sí, ya. al 100 ya. ¿Tú en qué ciudad radicas? ¿En Buenos Aires? En Bahía Blanca, Allá va, la cuna del básquetbol. la cuna del básquetbol. Le decimos la capital del básquetbol acá. Bueno, es La la capital, ciudad. perdón. Sí, dije mal. Ahora vuelve a ser conocida por Manu Ginóbili, ¿no? Bueno, ahora, ya varios años, pero digamos que la tradición del básquet acá en Bahía Blanca es bastante anterior a Manu. Tiene una rica historia que nace allá por los años 60 en adelante y anterior también. Es una ciudad bastante particular en Argentina, que es un país sumamente futbolero, como decimos nosotros, y Bahía Blanca es una ciudad en la que el básquet es pasión y desde que uno es chico lo consume y lo vive. La revolución, ahí en Bahía Blanca. Bueno, pues, Baruch, ¿cuánta gente ya tenemos más o menos? Porque aquí Tenemos nunca se sabe. ahorita, andamos con 12 ahorita. Bueno, sí, es que aquí como va por varias páginas, nunca se sabe exactamente cuánta gente hay, pero bueno, es nada más Ningún hasta problema. un tiempito en lo que... Colorado Springfield ya nos están saludando. Órale. Un placer. Bueno, Bruno, pues un poco la idea de la plática es hablar un poquito de tu labor, ¿no? Como periodista, específicamente, Muy bien. de comunicación y demás. Y pues poco a poco irnos metiendo al básquet, que es seguramente de lo que más va a preguntar la gente. Y pues obviamente responderle a la gente las preguntas que por ahí salgan. Y pues hacer la plática así como si estuviéramos más o menos en un café, ¿no? Esa es Sí, que son las mejores charlas, ¿no? Como decimos nosotros. Exactamente. Pues así va el asunto. Entonces yo, Facu, por ahí si me desaparezco, pues ahí le encargo el changarro. Bueno. Bueno, pues voy a empezar a presentar aquí a Bruno. A presentar, aunque yo también realmente pues, lo estoy básicamente conociendo, digo, de hablar, porque pues, obviamente lo seguimos desde hace tiempo con sus columnas, principalmente las que escribes en ESPN, ¿no? Que es a las que uno tiene acceso más fácilmente aquí. Y en mi caso particular, a mí me gusta mucho leerlas, me gusta mucho cómo escribes y precisamente por eso dije, bueno, pues vamos a hacer la prueba y afortunadamente Bruno aceptó la invitación y pues digo, puedo decir de él que es periodista deportivo, que se encarga de cubrir la NBA en Argentina y colabora con ESPN y ahí escribe sus columnas que la verdad son una buena recomendación siempre y en estos tiempos de pandemia pues yo creo que no está de más darles una repasada, son muy buenas lecturas, de verdad que son muy buenas lecturas. Y bueno, Bruno, pues no sé si antes de que te haga yo la primera pregunta, ¿quieras comentar algo? Bueno, puedo sumarte a esta presentación. Yo soy editor y columnista en ESPN desde el año 2003. Y cuando digo esto, la verdad es que me llama la atención hasta a mí también, porque ya en octubre cumpliría 17 años. Entré muy joven, tengo 38 años, así que me dedico al básquet creo que desde que nací, porque como te decía previamente, antes de iniciar la transmisión en vivo, bueno, yo soy de una ciudad en la que el básquetbol es religión, entonces es nuestro estilo de vida y tengo la gran fortuna, la gran suerte de poder hacerlo todos los días. Muy bien, Bruno, pues muchas gracias para complementar. Entonces vamos a arrancar la plática. Pues mira, yo te podría preguntar de entrada, yo sé que como pasa en el básquetbol, ¿no? Uno tiene referentes, uno se ve quizá en algún jugador que a uno le gusta y empieza uno a imitar los movimientos, las cosas que los jugadores hacen, ¿no? Y supongo, bueno, seguramente en el caso del periodismo y gente que escribe, pues va un poco por ahí el asunto, ¿no? Tú has leído mucha gente seguro para poder ahora escribir lo que escribes.
y también nos servirá como recomendación para la gente que esté escuchando. ¿Qué lecturas haces? ¿A qué escritores sigues? Y por ahí dejar alguna recomendación para la gente que nos ve. Bueno, la verdad que yo soy un ávido lector, así me gusta mucho leer, no solamente cuestiones vinculadas al periodismo y al deporte, sino que me gusta mucho la literatura en general. La verdad es que en ese sentido, bueno, yo siempre digo que hay que tratar de ir para todos lados que uno pueda con un libro en la mano, ¿no? Porque siempre de esa manera uno se va nutriendo y va mejorando y no sabe bien exactamente cuándo va a utilizar lo que leyó, de qué manera lo va a poder aprovechar, pero me parece que es un buen punto para un potencial desarrollo o para una forma de hacer las cosas. En cuanto al periodismo, a ver, referentes tengo muchos. Yo podría decirte que dentro de nuestra cadena, bueno, Álvaro Martín ya no está más con ESPN, pero para mí fue un gran referente y un profesional modelo, y tengo lo mismo para decir de Carlos Morales. Me parece que son dos personas que en ESPN han hecho muchísimo y que en el mundo del básquetbol han sido referentes, pese a ambos no ser argentinos, ¿no? Porque son de Puerto Rico los dos. Pero bueno, en cuanto a quién me gusta leer, generalmente hay muchos, pero particularmente hay un español que a mí siempre me gustó mucho, cómo trabaja, cómo hace, y no sé si es tan leído, tan visto, que es Gonzalo Vázquez. Gonzalo Vázquez anduvo dando vueltas por diferentes lugares en el mundo del ACB. Yo siempre tengo una nota que a mí me encanta recomendar de él, y que no sé si todavía se puede encontrar en el mundo de Internet, que es una cronología que hizo sobre Len Bias en la noche de su muerte. Es una cosa interesantísima que a mí me encantó, y de vez en cuando la recomiendo porque quiero que lo lean. Pero él tiene varios libros y bueno, si pudiera decirte que, no sé si la palabra es referente, que yo lo miro para, para tomar cosas y hacerlas, pero sí, lo que sí me pasa con él es que me divierte mucho leerlo. Andrés Monge es otro gran escritor de básquet. La verdad que son varios, y trato de ser flexible y de poder leer diferentes firmas para conocer nuevos, que la verdad que siempre está muy bueno. Siempre surge ahora en el mundo de las redes sociales y este, y este devenir, ¿no? Me parece que vamos descubriendo nuevos talentos, y en base a eso nos podemos aprovechar de tener buenas lecturas con diferentes personas. Creo que a ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? Así es, sí, sí, te hacía yo esta pregunta también porque en estos días que, sobre todo a los muchachos, pues digo, algo de tiempo les debe. Ahí creo que lo perdimos, ¿no? O algo para poder compartir con los nuevos chicos, saber a quién más podemos leer y demás. Entonces siempre es bueno tener varias referencias de a quién tener más conocimiento, ¿no? Entonces no sé si Sí, alguna sí, por otra. supuesto. Entonces Yo es leo mucho también en inglés, mucho ESPN en lo que es en lo que es la lengua original, ¿no? Del mundo de la NBA. La verdad es que ahí está plagado de buenos escritores y de temas que todos los días se van sucediendo y van apareciendo firmas interesantes. También es bueno ir a los libros, ¿no? Me parece que en ese sentido, poder leer literatura o narrativa vinculada a deporte me parece que está realmente muy bueno. Y en ese sentido yo trato de no limitarme con el básquet, porque si no, la verdad es que tenemos un único mundo. Me parece que así podemos abrir un poco el juego. Bueno, acá en Argentina se imaginarán ustedes que de fútbol hay muchísimo para leer. Bueno, un gran escritor que tienen los mexicanos que a mí me gusta muchísimo es Juan Villoro, particularmente. Me parece que Juan Villoro es un escritor brillante, y no solamente de lo deportivo, sino que tienen algunas novelas y algunos escritos que son espectaculares. La verdad que la lista es enorme, enorme, enorme de escritores. Se me hace difícil decir alguna ahora, pero vuelvo a lo que dije al principio. Me parece que todo lo que leamos o lo que sirva para enriquecernos va a ser positivo para nuestra construcción. Vivimos aprendiendo. Esa sería un poco la lógica. No, eso es fundamental. ¿O algo más, Iván?
No, sí, está bien, profe Paco, por ahí Sí, levantó la mano. para no perder el hilo, visto que estamos acá en los inicios del profesor, si él de un principio ya tenía la idea de ser, dedicarse al deporte, o si empezó con la literatura y se fue acercando al deporte, o sea, ¿cómo? Porque sabemos, por ejemplo, en Argentina la tradición de revista, el gráfico, o todo lo que pasa en los suplementos deportivos, hay mucho por ahí, ¿no? Bueno, mi camino es raro. Yo les voy a contar que es un camino que es al revés. O sea, yo le digo al revés porque yo empecé estudiando publicidad. De hecho, soy licenciado en publicidad y licenciado en comunicación social. Pero empecé por el camino opuesto. A mí me gustaba escribir, entonces lo hacía como hobby. Como les contaba, cuando yo entré en ESPN tenía 21 años, si no me equivoco. Y la verdad es que lo hacía por hobby y bueno, tuve la fortuna que algunos textos míos les gustaron, me quisieron conocer, pero yo ya en ese momento, en mis inicios, no estudiaba periodismo. O sea, la verdad era que era más un aficionado y alguien que le gustaba escribir y le gustaba leer, pero no tenía esa voluntad. Sí me gustaba mucho el deporte, pero no era muy original en eso. Me parece que a todos los jóvenes, o la gran mayoría de los jóvenes, les gustaba el deporte. Quizás trataba de buscar diferentes ángulos. eh, me, gustaban, Me gustaba hacerlo. ¿Viste cuando uno se siente cómodo en algo? Y la verdad que Internet recién estaba en sus primeros momentos, por lo menos acá en Latinoamérica. Entonces, eh, yo aproveché un poco esa novedad y me metí. Y cuando me metí y logré ingresar a ESPN, cosa que para mí era un mérito tremendo, porque no es que tenía una experiencia laboral previa, solo algunas cuestiones chicas, y tampoco vengo de una familia en la cual el periodismo es una profesión. O sea, la verdad es que nadie de mi familia es periodista ni comunicador, así que para mí era todo un mundo nuevo. Tuve la fortuna de ingresar a un lugar, de amar una profesión, de poder, obviamente, una vez que estaba dentro, entender de qué iba y decidir formarme desde un punto de vista universitario y a partir de ahí aprender de grandes maestros que encontré en este lugar, ¿no? Tanto para escribir como para hacer las diferentes cosas que me tocó hacer. Muy bien, Bruno. Perdón, estoy perdiendo ahí porque me salgo y demás, pero una Le tengo otra, disculpa. profe. Le tengo una última nada más para acabar. ¿Se anima con otro tipo de literatura, profe? ¿Escribe otra cosa? Nada más escribe deportes. No, escribo, pero la verdad es que las otras cosas que escribo las escribo por hobby. No es que me he decidido ni a escribir algo tipo cuentos o novelas o demás. La verdad es que no lo he intentado. Me gusta cuando pero me lo guardo un poco para mí. No es que trato de publicarlo ni demás. No he hecho el intento, por lo menos aún. Quién sabe lo que el futuro me depara, ¿no? Pero por el momento me he dedicado a lo deportivo porque tampoco me sobra tanto el tiempo. Entonces ese es un tema. Yo además soy papá, tengo un nene de 6 años y otro de 3, que en cualquier momento pueden aparecer, porque en esto de la pandemia estamos todos metidos acá adentro, entonces, quién sabe, capaz que abren la puerta, así que capaz que los conocen, pero la verdad es que esa es mi realidad hoy, entonces me encantaría tener un poco más de tiempo para otras cosas, pero hoy me dedico a esto y se imaginan que con la fiebre de Michael Jordan tampoco tengo mucho respiro en estos días. Bueno, un cuento para niños, quizás, Bruno, ya que tienes ahí a dos pequeños en casa, sería lo Sí, primero, cómo ¿no? no. Bueno, mira, Bruno, no sé, pero digo, perdóname, me perdí un poquito, no sé si te preguntaron antes esto, pero ya hablando, acabas de mencionar lo de la fiebre de Jordan y yo vi tus últimas columnas y por ahí algunas discusiones y debates que se hicieron en las redes por una carta ficticia, ¿no? Y aquí va la siguiente pregunta, Bruno. ¿Qué tan difícil es comunicar en estos tiempos de pandemia, pero aparte de la pandemia del COVID, la pandemia de la falta de comprensión de la lectura muchas veces, digo, al menos pasa frecuentemente, ¿no? Quizá la idea es una y la gente interpreta, cada quien interpretamos como queremos y se arma la guerra ahí en un instante. Sí, sí, es una buena pregunta, o por lo menos una buena cuestión. La verdad es que particularmente con esa nota ocurrieron bastantes
situaciones raras, o sea, gente que la comprendió un 100% que se trataba de una carta ficticia de un jugador imaginario de los Pistons, otros que pensaron que yo la había escrito. La verdad que me hubiese encantado jugar en la NBA, pero no tengo ni el talento, ni la altura, ni el físico, nada. Y otros que directamente no sé si la alcanzaron a leer o leyeron un párrafo y ya me estaban insultando, por lo menos comentando desde ese punto de vista, pero lo bueno es que tuvo movimiento y que me gustó que haya gente que lo entendió al 100%. Creo que el que lo entendió al 100% lo disfrutó. Y eso para mí es lo que me reconforta. O sea, que pudo entrar en un terreno que era distinto. Es decir, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cuál era el ángulo de esa nota? Bueno, todos van por acá y ellos también tienen algo para decir. Y no es que hicieron los Pistons, que fueron los chicos malos, y es cierto, hicieron un montón de cosas que quizás algunos hoy se arrepientan, algunos quizás no, pero lo hicieron en una NBA o en un mundo que está extinguido. Entonces es muy difícil tratar, si uno se pone para atrás y ve los años 80 hoy, desde el 2020, en cualquier cosa que hagamos, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que no las haría ahora de la misma manera que se hicieron en aquel entonces, porque el mundo era otro, la NBA era otra, y los Pistons no hicieron nada por fuera del reglamento. Y yo quiero decir esto, bueno, aprovecho el espacio para aclararlo, yo soy pro Jordan, a mí Michael Jordan me encanta. Lo que pasa que es curioso lo que me ocurrió con esta nota. Yo 2 semanas antes, una semana, ahora no me acuerdo tanto, porque fueron tanta la cantidad de notas que escribí que no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero hay 2 notas que yo los invito a volver a ver. Una se llamaba, una en la que yo decía que Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos, que no tengo dudas de eso. Y la otra que es un cuento casi, es medio literario, que es un pacto con Michael Jordan, que yo lo escribí y que habla de mi infancia, de cómo yo seguía a Michael Jordan y cómo lo vivíamos acá. Imagínense que, claro, no se pueden conectar las dos cosas, pero nosotros tenemos una doble función ahí. Yo la verdad es que sería muy sencillo de mi parte decir qué bello y bonito todo esto, pero tiene que haber otra lógica y tiene que haber otro ángulo para que podamos disfrutar una historia, porque si no la podemos disfrutar así, ¿qué nos queda? O sea, yo decía, y hablaba con un editor mío en jefe, que le había gustado mucho la nota, y yo le decía, bueno, si existió un Batman, nosotros a qué le decimos Guasón o Joker, ¿no? Tiene que haber existido un Joker, y él tiene su versión. ¿Por qué no lo vamos a escuchar? Y aparte divertido, se trata de un juego, no es otra cosa que poder entender eso, pero en Last Dance, por ejemplo, que no hable de Michael Jordan, no toque el tema de Isaiah Thomas, y cuando le preguntan por Isaiah Thomas diga, no, mira, yo de eso no quiero hablar. Bueno, ok. Bueno, tenemos que abordarlo el tema, ¿por qué no? Es eso. Sí, sí, así es. Digo, a mí me causó, porque incluso yo mismo al compartirla como una columna que habías escrito para que supieran un poco quién eres, quienes no te conocían, había comentarios ahí que decía, bueno, a ver, léanla primero, ¿no? Después está esta parte de, bueno, quienes te seguimos, pues también sabemos lo que has escrito antes, se entiende con mucha más facilidad cuál es tu intención, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una columna que hiciste de Facundo Campazo que decía, te odio, Facundo Campazo, ¿no? Ah, claro, es cierto. Bueno, pues, claro, no es que lo odie, o sea, si la lee uno, dices, bueno, es que vamos, yo pensé que no había triunfado por Chaparro y resulta que uno igual de Chaparro sí triunfó, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Claro. Y bueno, pero esta parte de que la gente a veces, yo creo que sí, muchos ni la leyeron, ¿no? Con el puro título se fueron y la foto de Isaiah Thomas que aparecía por ahí y como decimos en México, cuerda y empezaban los trancazos. Bueno, pero yo no, perdón, que interrumpo esto. La verdad es que no conozco o no tengo la intención del clic por el clic en sí mismo, ¿de acuerdo? No es que te voy a poner un título gancho por lo cual yo voy a tratar de que vos cliques y listo y te engañé. No, yo lo que trato es de que exista un fundamento y algo que podamos disfrutar a partir de lo que sea, del título que sea, pero bueno, es como todo, me parece que cualquier cosa que uno ve, a mí particularmente yo les voy a contar algo que me pasó con Last Dance, no voy a, como decimos, no voy a spoilear nada, pero sí voy a decir algo de algunos capítulos anteriores.
para mí hay un gran hallazgo por parte del director, del guionista y demás para sentirme tan incómodo como los compañeros de Jordan. O sea, yo veo lo que Jordan le dice a Jerry Krause, por ejemplo, y la verdad que a mí me incomoda. O sea, particularmente ahora, yo no voy a consumir el documental porque yo me incomodo por eso, o no voy a reconocerle a Michael Jordan lo maravilloso que fue en el mundo del básquetbol, el mejor jugador que fue, porque yo me incomode, no, digamos. O sea, si no, no estoy haciendo ni una comprensión de texto ni una comprensión de lo que estoy mirando. Me parece a mí, esto lo digo con todo el respeto del mundo, yo tengo que aceptar que haya una piedra en el zapato en algún contenido, porque de esa manera me incomoda y me saca de mi status quo. Me permite pensar de una manera distinta. Pará, acá hay un ángulo, acá hay otra forma de verlo. Me parece que ese es nuestro desafío también cuando generamos un contenido. Y esto lo abro para que lo charlemos, ¿eh? No quiero ser dogmático. No, sí, no, pero digo, se entiende perfectamente, ¿no? Siempre es bueno verlo desde distintos ángulos, tener distintos puntos de vista. Y bueno, en este caso, pues, al no tenerlos tan a la mano, pues hacer un juego imaginario, ¿no? Y decir, bueno, creo que esto pudo haber pasado o esto pensó alguien, ¿no? No sé si a mí me Paco por ahí... molestaba ver a los Pistons golpearlo a Jordan, ¿eh? A mí me molestaba, o sea, no me gustaba. No es un básquet que a mí me divierta ni me guste, pero lo entiendo dentro de su contexto, porque quien hubiese visto Detroit contra Boston en aquellos años, se hubieran visto un básquet totalmente distinto. Los mismos, o sea, Michael Jordan en esta época jugaría el básquet de manera diferente. O sea, el básquet de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el básquet de San Antonio de hace 10 años, no tiene nada que ver con el básquet que ganaron los Lakers con Kobe y Shaq, no tiene nada que ver con este Chicago. Entonces es muy difícil si uno no vuelve al contexto en el cual se llevó adelante. A mí lo que más me gustó de esto de Last Dance, y perdón, o sea, yo tomo un poco la palabra con esto, que es que Michael Jordan pisó por primera vez el mundo de las redes sociales. O sea, nosotros volvimos en un mundo cerrado y en pandemia pudimos poner a Michael Jordan en un terreno que Michael Jordan desconocía. Y entonces todos nos pusimos a hablar como si Chicago estuviese jugando hoy. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. No hubiese pasado si el mundo no hubiese estado con el COVID-19. Por eso digo que el contexto lo es todo, porque si hubiese estado el COVID-19, nosotros estaríamos jugando playoff de NBA y esto hubiese sido un boom, pero no sé si hubiese sido semejante boom. ¿Me explico? Claro, Va por ahí. ¿no? Sí, yo creo que esa parte sí hay que entenderla, ¿no? Como digo, tocando estos temas, a Jordan no le tocó la época de redes sociales, este básquetbol de los 90s, finales de los 80s, pero sí le tocó, al menos en México, una época en la que se transmitía el básquetbol por televisión abierta y en la que las pocas revistas que hablaban de básquetbol, pues todo el tiempo hablaban de Michael Jordan, ¿no? Y obviamente, pues también, quizá por eso mucha gente que creció o crecimos viendo solamente esa información, de pronto nos cuesta ver o ampliar el panorama en los tiempos que estamos ahora, ¿no? Bueno, acá era igual, acá llegaban los partidos de los Bulls, llegaban por la pantalla ESPN en aquellos años y venían a cuentagotas, o sea, no no era que te veíamos mucha NBA, pero la que consumíamos la consumimos a partir de manera sostenida, estoy hablando, de ver finales y demás a partir de los años 90. De hecho, David Stern lo dice, o sea, los derechos estaban en algunos países y en otros países no. Y esto era tan cierto como el aire, digamos. Entonces, la verdad es que también ocurre algo con el mundo Michael Jordan. Es que lo que no se ve no duele. Se dice así, ¿no? O sea, Jordan estuvo 7 años sin ganar. Pero claro, cuando ganó se veía. ¿Me explico? Entonces Sí. nosotros pensamos que Jordan no perdió nunca. Y Jordan sí perdió 7 años. Y esa es una historia que la globalización no la cuenta tanto porque no la tocó, no había globalización, o sea, había televisión por cable y este documental, yo creo que, bueno, posiblemente publique algo esto pronto, así que hago un adelanto. Yo creo que lo humanizó a Michael Jordan, o sea,
dejó de ser una deidad para transformarse en un ser humano imperfecto y eso le da más valor a sus logros. ¿De acuerdo? O sea, yo no comparto los modos de Jordan. A mí no me parece que hay otra forma de ganarlo. Hablábamos con Carlos Morales y él hablaba del liderazgo de Bill Russell, ¿no? Que fue totalmente diferente al de Jordan y es el más ganador de la historia de la NBA. Yo no comparto su liderazgo ahora. Yo no puedo negar que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos y que le dio resultado. Exactamente, ¿no? En este punto coincido plenamente. Yo también no soy precisamente el mayor fanático, pero nadie puede negar lo que él significa para este deporte, ¿no? Y todo lo que él consiguió. Y esta parte humana que hablas de Jordan, que se está presentando ahora en la serie, una parte humana que, como bien dices, en aquellos tiempos ni nos enteramos, ¿no? Cuando Jordan era humano, no supimos de él y todos supimos de él a partir de que ya era, pues, prácticamente un dios del Olimpo ahí, ¿no? Dominando el básquetbol completamente. Yo no voy a negarlo. Yo, la verdad es que lo único que en aquellos años se sabía más o menos malo de Jordan era un rumor, y era el de las apuestas. No había otra cosa. O sea, la verdad es que todo lo demás estaba protegido y guardado bajo llave. Después, con el correr de los años, empezaron a conocer algunas cositas más, y el documental cuenta algunas otras, ¿de acuerdo? Pero me parece como que este mundo hubiese estado mucho más alerta a otras situaciones que aquel mundo no estaba. O sea, que es el mundo de Maradona con el de Messi, ¿no? Son las diferencias. Sí, claro, ¿no? Mucho más abierto. Cualquier cosa que pasa ahora alrededor de un famoso, ¿no? Deportista, lo que sea, se sabe de inmediato y se entra a todo el mundo, ¿no? Y cargar con este tipo de presiones también yo creo que es mucho más complicado para un deportista actual que en aquellos tiempos, ¿no? O sea, la presión de los medios, la presión del público ahí, los rumores, los chismes, debe ser una carga pesada, aunque uno desde lo lejos pareciera que no les hace ningún daño, ¿no? Pero al final de cuentas son personas, tienen una vida familiar, una vida personal como cualquier otro, ¿no? Bruno, hace un momento comentaba yo sobre la columna esta que hiciste de Facundo Campazo, pero bueno, has hecho muchas y en este sentido, para ti, ¿cuáles han sido tus mejores columnas? ¿Hay 3 columnas o 3 escritos que hayas hecho que digas, bueno, estos 3 no los olvido porque significaron algo muy importante para mí? Qué buena pregunta. La de Campazo me gustó. No sé, no las tengo tan marcadas. Estoy contestando con suma honestidad. No las tengo tan marcadas como esta. Esta de los Pistons me gustó mucho. O sea, me sentí bastante conforme. No sé, creo que había una en las finales de NBA de San Antonio. Uy, es una pregunta difícil porque las tengo que recordar, pero creo que era que se hablaba del básquet total, ¿no? Que era el sueño de los grandes maestros, que yo estaba ya cubriendo las finales de NBA de San Antonio-Miami y este famoso partido que San Antonio gana, que fue un juego de pases increíble, increíble. Que la verdad es que LeBron, que para mí es, no lo veía, pero no encontraba la pelota, iba para un lado, para el otro, porque San Antonio estaba ganando con el básquet de equipo. Y yo recuerdo que esa nota tenía que ver a lo que los grandes maestros del básquet habían soñado. O sea, yo decía que era el sueño de los grandes maestros del básquet cuando nosotros todos entrenamos en el básquet en algún equipo, que tuvimos casi todos ese ejercicio de pasar la pelota, ¿no? ¿Cuánto tarda uno picando de un lado de la cancha al otro, dribleando, y cuánto tarda un pase? Entonces esa era como la gran enseñanza, ¿no? O sea, uno tarda un segundo y el otro tarda 6. Entonces un pase vale más que... Pero bueno, son todas cosas que quedan en la inventiva de un entrenador, ¿no? Y no termina concretándose nunca porque siempre hay algo que falla. En ese partido no falló nada. O sea, en ese partido fue del primero al último minuto de juego una exhibición de básquet grupal que yo creo que nunca vi. Capaz que la generación argentina, la generación dorada, en el campeonato que pierde, no en el que gana, no en el 2004, sino en el 2002 de Indianápolis, puede haber hecho algo parecido, pero en la NBA es otra cosa, otra velocidad y me parece que fue un poco por ahí. Pero hay varias notas que a mí me pueden haber gustado, pero bueno, no sé, capaz que si las veo ahora, ¿sabés qué me pasa? Te voy a contar si las veo ahora en el tiempo, uy, esto lo hubiese quitado, esto lo cambiaría, esto lo pondría así, esto.
Me queda más el cariño por la nota que la realidad, quizás, ¿no? Claro, seguro, seguro. Bueno. Pero bueno, mira, ya que ahora no las recordaste todas porque es imposible, ya tendrás tarea y a ver si después hacemos otra plática. Ya tenemos pretexto. Una conversación y las recordamos. Pero bueno, no por calidad, que no se malinterprete, no lo estoy contestando por calidad, sino por cantidad. Me ha abrumado un poco el presente. Me gustaba mucho, ahí me acordé de algo, una sección que yo hacía que se llamaba Momentos Eternos. Y en esos momentos eternos hay algunas notas que son lindas porque es un género non-fiction. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Me acuerdo una de los 63 puntos de Jordan, que está contado qué es lo que pasó minuto a minuto en ese partido contra los Celtics, o puede ser momentos eternos con el anuncio del HIV de Magic Johnson. Era como una saga que deben haber 20 notas de esas. Los 61 puntos de Chris Paul, ahí está, con la muerte del abuelo, la muerte del padre de Kawhi Leonard. Por eso ahí hay mucho contenido que es atemporal. Los comienzos de Dark Nowitzki, bueno, en fin, perdón, pero bueno, es largo. Sí, no, por eso decía yo al inicio, muy recomendable. La gente que no ha tenido oportunidad de leerlas, las puede buscar y de verdad que están excelentes las columnas. Y bueno, muchas gracias. A la que hiciste del campeonato de los Spurs y me vino a la mente una frase, no la recuerdo al 100 porque obviamente no, pero en esa nota tú cuando la compartías, bueno, en esa nota decía que en este crimen era imposible determinar quién había sido el asesino, ¿no? Porque las huellas de todos los protagonistas estaban en el balón, ¿no? Esa frase a mí me encantó, te digo, y por eso te sigo, ¿no? Y leo las columnas, y la verdad que sí, ese partido, digo, esa serie. Muchas gracias. No me la acordaba la frase, no me la acordaba. Sí, digo, ¿no? Sí, todas las huellas están en el balón, no se podía saber quién claro. el gatillo, ¿no? Bueno, no me la acordaba, gracias por recordármela, no me la acordaba eso. Bueno, para que veas que sí las leo, ¿no? Y no te estoy engañando. Muchas gracias. Bueno, no sé por ahí, Facu, si tengas alguna pregunta sobre esto. Para seguir con el aspecto del escritor, profe, si aparte de qué le recomendaría a un joven que empezara en esto, ¿no? ¿Qué tipo de rutina? Porque más allá de las lecturas que te fueron formando, a lo mejor hay cosas específicas, no sé, en la mañana checas las estadísticas, o sea, ¿cómo buscas esa chispa para el artículo? ¿Buscas algo que está de moda o te clavas en la estadística o es algo que te toca porque asocias con algo que estás leyendo? Esa cosa más íntima tuya de escritor, ¿cómo la buscas? Lo primero que yo recomendaría, perdón, y ya lo dije, pero lo vuelvo a remarcar porque me parece muy importante, es leer. Yo también he dado clases, entonces en esas clases siempre le decía, yo hacía lo siguiente, yo cuento algo que lo hacía al cierre de cada clase. Yo dejaba 2 libros, ¿de acuerdo? O sea, escribía en la pizarra, en el pizarrón, antes de irme, yo recomendaba 2 libros, que nada tenían que ver con el deporte, 0. Algunos eran libros de periodismo, otras eran novelas imperdibles, otras eran lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque me parecía que cuando uno más se va formando y más se va leyendo, más va construyendo su vocabulario, y de esa manera las ideas llegan más fáciles, las comparaciones son más sencillas y las metáforas también. Y las analogías, ¿no? Todo. Pero bueno, esto es algo que a mí me pasaba. Yo tengo un estilo que tiene que ver un poco con eso, de vincular el deporte con la literatura, con el cine, con situaciones que me parece que hago esta salvedad. La sensación que yo tengo es que el video, si no, mata el texto, ¿de acuerdo? Entonces yo con el texto tengo que poder transportarte a un lugar. Si yo no te transporto, si yo no te movilizo, es mejor ver el video que leer la nota. El otro día yo escribí una sobre el Last Shot, The Shot, el partido de Jordan contra los Cavaliers, ¿no? Entonces yo voy a citar un ejemplo que me acuerdo ahora que fue una de las últimas cosas. No es lo mismo decir que Jordan salta y Craig Hilo queda desparramado, a decir que es la versión moderna de la balsa de Jericó, ¿no? Que Jordan en el aire simboliza la esperanza y Craig Hilo en el piso simboliza el hombre derrotado. ¿Por qué? Porque te invito a ver de qué se trata la balsa de Jericó y cómo es esa historia.
Si yo no lo leí previamente y nada tiene que ver con el deporte, no tengo cómo construir esa comparación. Entonces, hay una etapa de la vida, en lo que me pasó a mí, que yo pude leer mucho más. Yo no era padre todavía, se imaginarán, y entre los 20 y los 30 iba por los colectivos de Buenos Aires, porque yo vivía en Buenos Aires, y ahí leía en el subterráneo, y todo el tiempo trataba de decir, esto está bueno, y la verdad que no sabía si lo iba a usar o no, porque es una cuestión de forma y de contenido, es decir, o mejor dicho, me causa gracia cuando un joven me dice, ¿y para qué? Y en realidad la respuesta sería, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me sirve a mí leer Los Miserables? Porque me hace mejor persona. O sea, y después no sé si voy a poder poner Los Miserables vinculado a Magic Johnson, no lo sé. Pero capaz que ahí en el fondo de la cuestión, revolviendo en el tarro, aparece algo de eso. Entonces, para mí ese es mi pequeño granito de arena que yo le diría a los chicos, que hay que leer más porque, es más, tenía otra frase, no sé si allá cómo se dice, pero viste cuando uno va a rendir un examen, que no puede tener un machete, no puede tener machete, le decimos nosotros, anotado lo que estudió. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo le dicen ustedes allá? Cuando uno En se México anota ahí en... le decimos acordeón, llevar ahí el acordeón, anotado. escribirse. Ajá. Bueno, para mí leer es ir por la vida con machete, decía yo. O sea, porque uno va por la vida y anda con una ayuda de memoria que lo tiene, lo incorpora. Entonces, para mí eso estaba bueno. Y una vez que ya tenés eso lo haces como una costumbre, es como ir al gimnasio para los jugadores. Nosotros tenemos que ir a la librería, o sea, ellos tienen que ir al gimnasio. Y después, una vez que incorpora eso, sí, viene todo lo que viene alrededor, que son las estadísticas, que es el chequeo de la información, eso es algo mucho más de la profesión. Pero lo otro me parece que lo vas construyendo todos los días. No sé si esto conté un poco la pregunta. No, bien, bien. Así que nada más, para hacer la transcripción al mexicano es leer es ir por la vida con acordeón, ¿no? Así diríamos aquí. Y bueno, tocas el punto, ¿no? El deportista tiene que ir al gimnasio, pero también tiene que leer, ¿no? Eso es algo que para todos los jóvenes que nos están escuchando ahora, que hay algunos por ahí que son deportistas, que juegan básquetbol, pues que es importante la lectura, tú lo dijiste, ¿no? Te hace mejor persona. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué te sirve? Bueno, ya después sabrás, pero sí te ayuda. Ese es mi punto de vista. La verdad es que no sé si es el único camino. A mí me parece que en esto se hace diferencia si uno hace eso. Me parece que es importante, sobre todo porque esta es la generación de las redes sociales. Entonces los millennials están acostumbrados a consumir el contenido de manera distinta. Y a mí me parece muy valioso, me parece como una forma de respetar también a los que estuvieron antes. Me parece que si uno va así, va a ir mejor. Da confianza a eso. Eso no significa que después uno no se equivoque, de que no se entremezclen ideas o que de repente algún contenido no salga tan bueno como el otro. Eso la verdad es que uno no sabe, o sea, intenta diferentes caminos y en base a eso se va construyendo. Yo creo que uno va increyendo en esto, o sea, va cambiando su punto de vista, va mejorando, va modificándose y siempre para adelante. Esta es mi mirada y con mucho respeto y humildad. Eso me parece muy importante. Muy bien, Bruno, muy bien. Bueno, para esta clase, para los que te estamos viendo ahora, haz de cuenta que somos tus alumnos. ¿Qué 2 libros nos dejarías anotados en el pizarrón? A ver, ¿de qué género? A ver. Creo que lo de menos eso, tú, 2 lecturas. Me hace acordar que yo me preguntan, viste, yo tengo acá, atrás mío se ve una biblioteca mía. Unos cuantos libros. Exacto, bueno, acá me van preguntando, recomendame un libro, y no sé ni por dónde arrancar cuando tengo que recomendarlo. Hay un escritor que me gusta muchísimo, pero estoy hablando de algo que no tiene nada que ver con básquet, ni con deporte, que es un italiano que se llama Alessandro Barico. No sé si leyeron algo de él, pero para mí es un mago de las palabras Profe, ese tipo. Para interrumpirlo, lo leo, me gusta mucho. Tengo un amigo que dice que es para varicones.
para Baricones, Sí, dice a eso. mí me gusta, Pero es yo lo leo mucho. Se refiere a esto, ¿no? A que Alessandro no, Barico, sí, no, yo lo leí todo, me gustan todos sus libros, ¿ves? no puede Es un ser, chiste no que puede hace él decir para... eso. Así que me... No. pero sí. Decirle a tu amigo que no puede decir eso. No, bueno, No, Borges es un maestro, o sea, leer a Borges, cualquier cosa que uno lea de Borges, lo posiciona a cualquier ser humano a decir, bueno, este tipo es un dios, y los demás son terrenales. Muy Perdón, bien. no es porque sea argentino, discúlpenme, porque si no van a decir que los argentinos con los... No, en absoluto. Además, está bien, está bien. Ahí Paco creo que tiene otra pregunta, otro Sí, comentario. por favor. Sí, para seguir en el hilo, tiene unas conferencias en YouTube, Barico, donde trata otros temas y me acuerdo, habla en un momento de que la historia es como un animal que siempre está quieto y de pronto se mueve, ¿no? Pone el ejemplo de los saltadores en alto, que hasta un momento se saltaba para adelante y en un momento se empezó a saltar para atrás. Dice, en el momento que se empezó a saltar para atrás, todo ese mundo anterior se acabó, ¿no? Los expertos, los metodólogos, todo eso, y a partir de ahí empieza un mundo nuevo, ¿no? Y lo que comentaba, yo creo que en este Last Dance lo que está viendo es eso, o sea, ese momento donde se movió el básquet, apareció Jordan, ya no era el básquet de antes, es este, que se empieza a mover hacia otro lado, y hay un comentario, ¿no? Que ¿para dónde va toda esta cantidad de extranjeros que vienen, no sé, o un fenómeno como Doncic? Si usted cree que es un momento en donde se está moviendo hacia otro lado o no, o todavía estamos en una cosa que va a durar un tiempo, ¿no? Yo creo que esto va a durar un tiempo porque ya se movió en función a la pregunta. A ver, para mí hay un... Ustedes fíjense lo que pasaba en Last Dance con Tony Kukoc. Tony Kukoc en el básquetbol europeo era un dios. Creo que estoy diciendo una obviedad porque me doy cuenta que todos ustedes están muy formados en básquet, pero lo digo para quien está escuchando. Tony Kukoc era un dios del básquet. Bueno, acá en Argentina en 90, sin ir más lejos, campeón del mundo Yugoslavia y ese famoso equipo del documental Ons Brothers, ¿no? De la separación de Petrovic y Divac. Ahí jugaba Kukoc y era mágico verlo. Ahí está. Claro, Tony Kukoc, que en el Last Dance es increíble. O sea, Pippen como que lo desmerece, entraba, como que no querían saber nada. Y Jerry Krause, tan criticado, yo no lo critico tanto, él lo ve y dice, el básquet está ahí, vamos a buscar afuera. Con una impronta que David Stern ya pensaba de globalizar el básquet y después hizo cada vez más potente. Después, pero quiero decirte, en aquel entonces el basquetbolista internacional era menos, ¿de acuerdo? Era menos. De hecho, pasó cuando Manu llega a la NBA, Manu Ginóbili, tampoco era tan reconocido, para nada. Fue un pick de segunda ronda y en Europa la rompía, era un jugador increíble y se dieron cuenta cuando después Argentina les ganó en 2002 y en 2004 que había jugadores de básquet en otro lugar que no era el de ellos. Por supuesto, antes estaba Sabonis, hay millones de jugadores, pero digo, para mí hay un cambio en la globalización del básquet de los 2000 en adelante, con la impronta de Darcy Buford y Greg Popovich en San Antonio, con el cambio paradigmático del básquet internacional, con la derrota del Dream Team por primera vez. A mí me causa gracia porque Argentina juega en el preolímpico de Portland de 1991, ese famoso torneo en el que los venezolanos tienen un inmenso torneo. Argentina le sacaba fotos a los NBA en el 91. De hecho, bueno, yo tengo una relación de amistad con Juan Spiel, por ejemplo, que es un gran jugador acá, y es famoso por la bandeja Michael Jordan, por hacer una bandeja. O sea, bueno, 10 años después Argentina les ganó, y eso no es porque los argentinos sean fenomenales, porque el mundo cambió, porque fueron todos a jugar a Europa, el básquet empezó a copiar algunas cosas de la escuela americana, tenía su propia escuela también, y modificó todo. Entonces, yo te voy a decir algo también. Cuando Doncic pisa los Dallas Mavericks, hay muchísimos analistas de Estados Unidos que dicen, miren que esto no es el Real Madrid, y yo me reía. Y miren que ustedes no saben quién es Doncic. O sea, entonces, quiero decir, el analista estadounidense sigue menospreciando el talento internacional, pero cada vez menos. Porque hoy tenés a Giannis, por ejemplo, que no es un estadounidense, y así tenés a miles de jugadores. Doncic y Giannis son quizás los más emblemáticos, hay más. Pero digo, si yo pienso si va a cambiar de aquí en adelante, seguramente sí,
pero creo que en ese sentido de la internacionalización del básquetbol ya cambió. Sí, sí. Ya hubo un cambio ahí, ya se movió el animal, dijo Facu, refiriéndose al autor que nos había recomendado, Alessandro Barico, y bueno, ya ahí nos quedamos, ¿no? De las dos recomendaciones ya no fueron libros, fueron autores, pero bueno, ya ahí uno sabrá que buscarle. Sí, hay mucho de básquet, yo después se los puedo pasar en privado. Reviso algunos libros más y le digo, por acá es un buen camino. Pero revísenlo a Gonzalo Vázquez, acuérdense, es un periodista español con quien no tengo una relación de amistad con Gonzalo, lo aclaro, pero he leído sus libros y me parecen muy buenos, realmente muy buenos. A ver, ahí tengo una, Historias NBA, tiene algunos más, pero me parece un muy buen periodista para leerlo y vale la pena. Muy bien, Bruno. No sé si Facu, Baruch tengan alguna pregunta, sino para comenzar a buscar en las preguntas que nos hace la gente. Y bueno, si no han hecho, pues invitarlos. Estamos ahora en este momento abiertos a las preguntas que nos puedan dejar en el Facebook de Baloncesto Lógico. Y tendremos unos minutitos más aquí con Bruno y esta charla muy agradable sobre escritura, lectura, básquet y todo lo que se pueda. Por eso al inicio, por eso en el cartel con lo que anunciamos pusimos comunicación, básquetbol y algo más, porque sabíamos que esta charla seguramente nos iba a dar para tocar muchos temas. Baruch, Facu, ¿por ahí alguna pregunta? Por ejemplo, ahorita ya sabemos, ¿no? Escribes en artículos, notas en ESPN. Aparte de ESPN, ¿algún otro lugar donde los que gusten conocer sobre tu trabajo te puedan localizar o puedan cultivarse con un poco de tus palabras? Lo que es escritura y notas solamente tengo en ESPN, ahí me van a encontrar. No escribo para otro medio porque yo soy empleado de ESPN. Entonces no tengo contribuciones, salvo con alguna cuestión esporádica que puedo haber hecho, pero la verdad es que para leerlo de manera frecuente es ahí. Muy bien. Facu. Sí, sabemos en Bahía Blanca la importancia del básquet, del proyecto nuevo de Pepe Sánchez que hizo un estadio tipo NBA. No sé si ya esté completamente terminado, se esté ocupando o a punto de. Sí, está completamente terminado. La verdad es que sí. Bueno, yo fui jefe de prensa 3 años de Bahía Básquet y dirijo la comunicación de obras también, de obras sanitarias, que es un rival de varios equipos mexicanos. Han jugado. La verdad es que lo de Pepe es increíble, lo que ha hecho Pepe acá es maravilloso ese estadio, el Dow Center, ¿no? Acá vienen jugadores de todos los lugares del mundo, se forman con la impronta de Pepe Sánchez, realmente ha generado lo que se llama una academia de básquetbol, con todo lo que eso significa a nivel infraestructura y a nivel deportiva. Y bueno, ahora ya tiene otro jugador en el venidero draft de NBA con potencial incorporación en una primera ronda, que es Leandro Bolmaro. Leandro Bolmaro es un jugador reclutado por Pepe Sánchez, que tuvo poquito tiempo en la Liga Nacional y después se fue a jugar a Barcelona. Y bueno, y ahora posiblemente juegue en la NBA, no lo sabemos, pero el año pasado estuvo Juan Pablo Baulet, que ahora juega en Liga ACB, fue drafteado por los Nets, no fue a la NBA, pero fue drafteado. Y también se presenta, si no me equivoco, al draft NBA Caio Pacheco, que es un brasileño. Así que sí, es una nueva gran escuela de básquet que trabaja con lineamientos ultra profesionales NBA y que tiene el pasado y la impronta de Bahía Blanca como ciudad de básquet, ¿no? Muy bien. Bruno, bueno, tocando el tema de Bahía Blanca, y te hago una pregunta un poquito, porque al final pienso hacer como un tipo de conclusión que va relacionada con esto. ¿Cómo es el básquet o el básquetbol organizado allá en Bahía Blanca desde edades muy pequeñas? Sí, bueno, en Bahía Blanca el ente organizador es la Asociación Bahiense de Básquetbol, que está enmarcada dentro de la Federación de Provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca es una ciudad que tiene 450.000 habitantes. Lo que es llamativo a nivel basquetbolístico de Bahía
es que de esos 450, en esos 450.000 habitantes, en esa población, convive 22 clubes. Los 22 clubes de Bahía Blanca tienen todos parque flotante y su propio estadio, lo cual genera una movida de básquet desde edades muy pequeñas, o sea, lo que nosotros llamamos acá mini básquet, hasta una segunda y primera división local que es de buen nivel, pero al mismo tiempo que genera mucha pasión. Acá ocurrieron cosas realmente extraordinarias en Bahía. En los años 80 hubo un campeonato de torneo local de Bahía que se reforzaron todos los equipos con extranjeros, por citarte algo, y ese era ya torneo local. Esa es una cosa realmente inédita. Pero bueno, Bahía como ciudad de básquet ganaba todos los torneos provinciales que se te puedan ocurrir en la década de Freud, Cabrera y de Lizazo, que eran los tres grandes próceres del básquet de Bahía Blanca, hasta la llegada de Manu Ginóbili, Pepe Sánchez y el Puma Montequia, ¿no? Estos son los tres ahora caballeros del juego que potenciaron el básquet a través del título de la medalla olímpica de 2004. Pero digamos que Bahía es una ciudad, yo digo que es la capital del básquetbol porque culturalmente es la capital del básquetbol. La gente sabe de básquet, acá consume desde tiempos de antaño. Tuvo 3 equipos en Liga Nacional en los años 90, 80, 90. Y realmente, bueno, hoy está solo Bahía Básquet, pero en aquellos años era digno de ver. Pueden buscar algunos videos en YouTube, buscar Olimpo, Pacífico, Estudiantes y verán lo que era jugadores como Montenegro, Spiel, Ricciotti, bueno, miles. La verdad es que Bahía es una cuna del juego y de grandes entrenadores además. Ustedes, bueno, el Che García, por ejemplo, Néstor García, ustedes lo tienen que conocer por México, ha dirigido allá por su país, así que Néstor García, hoy entrenador bueno, estuvo en Dominicana en el Mundial, digamos, antes, previo en Venezuela, en Fuenlabrada, España, en San Lorenzo. Sergio Hernández, actual entrenador de la selección argentina de básquet, es de Bahía Blanca. Bueno, es una cuna de básquet. Perdona, yo me pongo muy poco objetivo cuando hablo de Bahía Blanca. No, está bien, está bien. Soy fanático de mi ciudad. No, está bien. Además, yo digo, obviamente esperaba un poco esta respuesta y a lo que quería yo llegar es que, digo, en México tenemos un problema muy grave de desorganización en nuestro deporte en general, ¿no? En general, y obviamente todo eso se refleja en el básquetbol. Y todo el tiempo, obviamente, tú sabes que se repiten mucho estas frases de tenemos que formar a los niños porque son los ciudadanos del futuro y necesitamos mejores entrenadores. Y si no llegan a ser los grandes jugadores, pueden ser un gran entrenador como Sergio Hernández, como Che García, o pueden ser un gran, bueno, en el caso de Pepe Sánchez, que ya trascendió lo deportivo, o sea, como deportista hablo, a poner un centro de entrenamiento ahí, bueno, escucharte, leerte, un periodista deportivo que sabe de lo que habla, muy, muy bien formado también, porque nada es casualidad, ¿no? Obviamente, si aspiramos a que eso se vuelva realidad, esas frases que tanto se repiten y se repiten y se repiten, necesitamos que el básquetbol esté organizado y en esta parte, por eso era la pregunta que yo te hacía, una cosa lleva a la otra, hay lo que hay, no por casualidad, ¿no? Aquí en México sí, de pronto tenemos un garbanzo a la libra, decimos, pero son cosas muy esporádicas y después no hay nada porque no hay una estructura, ¿no? Y en ese sentido era la pregunta y qué bueno que respondiste así, con tanto gusto hablando de tu ciudad, porque bueno, es que es eso, ¿no? Te da más identidad, más pertenencia, más orgullo, porque claro, sabes que las cosas están pintadas sobre el terreno sólido. Sí, entiendo el punto. Yo, honestamente, sé a lo que te referís del básquetbol mexicano. Soy muy respetuoso a la hora de hablar del básquetbol mexicano, porque me parece que talento hay. México tiene talento, tiene excelentes jugadores. Es posible lo que decís de la organización, que todavía tenga que tener un salto de calidad ahí y que han ocurrido problemas en torneos internacionales que han sido frecuentes, no excepcionales. Eso sí es cierto también. Ahora, lo que ocurre acá en Bahía Blanca, lo que ocurrió siempre, nosotros hemos crecido en lo que se llama una escuela de básquet. ¿Por qué? La ciudad era la propia escuela, porque uno caminaba por la calle y se encontraba a los tipos que habían hecho cosas importantes de verdad, que habían jugado en la selección argentina, que habían jugado mundiales. Yo, por ejemplo, por citar un ejemplo, cuando vivía en la casa de mis padres acá, era un chico, vivía enfrente de quien era el entrenador de la selección argentina de básquet. Entonces, por ahí vos estabas entrenando en un equipo y te frenaba alguien que era una leyenda y te decía, no, mirá, vos no podés entrar en bandeja así, tenés que entrar primero por acá, fíjate si haces una finta, poner el pie así,
no salgas del rulo de la cortina de esta manera. Entonces vos realmente, si no aprendías era porque no querías. O sea, estabas ahí escuchando a gente que en el día a día tenías lo que te comentaba. Y bueno, y los bahienses somos muy particulares, o sea, acá en Argentina somos bastante particulares, porque vos fíjate que lo que hizo Pepe Sánchez, siendo una leyenda, se vino a hacer lo que hizo a su ciudad. Y yo creo que Manu tarde o temprano va a andar dando vueltas por acá también. O sea, y el Puma Montecchia vive acá, y Juan Espil vive acá. Somos más bahienses que los bahienses. Sí, pero seguro tiene que ver mucho con esos recuerdos, ¿no? De vivir bien una infancia plena, haciendo lo que te gusta, rodeado de Es buenos probable, amigos. Y es un buen punto. Sí. yo pienso que va mucho por ahí. Bueno, mira, voy a pasar un poquito a los comentarios, a las preguntas que nos han dejado aquí en Facebook. Hay saludos, no los voy a leer todos, pero hay saludos de todo México, por ahí también de Colorado. Y por aquí teníamos, bueno, saludos Bruno, y yo me quedo con Te odio Campazo, dice aquí bueno, uno de los Muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta que dejan, dice, ¿quién es nuestro Jordan de América? Uy, pero me van a matar. Pero lo digo igual, lo digo. Dilo. A ver, contéstenlo ustedes. ¿Qué piensa que puedo contestar? Bueno, yo me adelanto a ti para que no te dé este temor con los mexicanos. Yo digo que es Manu Ginóbili. Bueno, lo dijiste vos. No, yo creo que es Manu. A favor. Pero con respeto a todos los demás por una cuestión de vigencia, de haber ganado a nivel FIBA, haber ganado NBA, me parece que con todo respeto, porque uno tiene que defender siempre el básquet de grupo, de equipo, más que el básquet individual, yo creo que fue el mejor, sí. Y Argentina dio otro también importante, pero no tuvo el rendimiento tan importante como lo tuvo Manu en San Antonio, que fue Luis Scola, por su vigencia en la selección. Me parece que Luis merece una mención de honor también. Pero son muchos. Si nos ponemos a pensar a Oscar Schmidt, por ejemplo, que es jugador, otra época del básquet, ¿no? O sea, no pisó la NBA porque no quiso Oscar, pero hay muchos. Piculino Ortiz en Puerto Rico, hay grandísimos jugadores en América. Claro, nada más que pues a mí me tocó ver más a Manu, ¿no? Yo a Oscar Smith lo vi muy poquito, de hecho creo que fue en los Olímpicos de Barcelona, que pude tener un poquito de acceso a verlo, pero bueno, ya eran... Era un animal, Sí, era un tirador impresionante. Pero bueno, yo me quedo con Manu. La respuesta es Manu Ginóbili. Perfecto, si alguien tiene alguna objeción, pues hay que ir a Bahía Blanca a discutirlo con un asado. Sí, lo hago yo, no hay ningún problema. Bueno, pues básicamente lo demás, no veo ahora otra pregunta, por ahí Baruch, si ves alguna me dices, pero en general pues son saludos, la gente muy atenta, bueno, muy muchas gracias. Comentarios con la plática, y bueno, y veo que tienes mucha gente que sigue tus columnas también, así que bueno. Bueno, un abrazo grande a toda la gente de México, aprovecho para mandar, y bueno, si se sienten, alguno se siente aludido en alguna nota, sepan que no hay nada personal ni por el estilo, ni tampoco es para provocar ningún tipo de sensación encontrada, simplemente es una opinión y no más que eso, y esto es un juego y es el deporte y hay que disfrutarlo, sin violencia y con alegría. Yo nada más para comentar a un mexicano, porque también estoy de más atrás, pero para mencionar a alguno y no dijeron de ningún mexicano, está por ahí Manuel Raga, que fue campeón en Europa, multicampeón en Europa, está en el Salón de la Fama de FIBA. Pero claro, por eso yo decía que México tiene muchísimo talento. México tiene muchísimo talento. Hay muchos jugadores, hay muchos, y me parece, por eso cuando uno dice quién es el mejor, la otra vez me reía con el ranking ESPN, ¿no? Porque digo, bueno, es bárbaro. Yo participé también en algunas cosas vinculadas a eso, y la verdad es que yo puedo decir mis 5 mejores, y ustedes van a decir los 5 mejores de ustedes. ¿Quién tiene razón? Nadie. Así es. Ahí bueno, Bruno, seguramente has visto, ¿no? Que al coach Morales lo asedian con ese tipo de preguntas, y el coach el coach es muy reacio, ¿no? El coach no quiere... Pero ya muy reacio con eso. Lo han vuelto a mí por momentos me termina causando gracia, o sea, que se enoje tanto con eso, pero... no, yo tengo mis preferencias, y prefiero no ocultarlas tanto. O sea, yo tengo mis preferencias.
Lo que pasa es que voy a decir también una realidad. Hay jugadores como Bill Russell, que yo me guío por estadísticas y por haber leído los libros sobre él, pero no lo vi jugar yo a Bill Russell. Pero el legado de Bill Russell es increíble, increíble. En un mundo... ¿Ustedes saben lo que era Boston en esos años? Para que un jugador afroamericano como él termine siendo lo que fue jugador-entrenador. O sea, hay jugadores que rompen patrones culturales, o sea, que son los Muhammad Ali del deporte, o sea, que van más allá de su deporte. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser muy respetuoso. Así es, ¿no? Y como decías bueno, en parte de la charla es también cuestión de ubicar las cosas en su contexto y darles el valor que realmente tienen, ¿no? Pero fíjense esto, comento esto último. Vamos al caso de Bill Russell. Voy a hacer esta salvedad. Si yo no hubiese leído profundamente la historia de Bill Russell, no conocería que lo dominó a Chamberlain en todos los partidos que jugaron. O sea, ¿por qué digo esto? Porque los números de Chamberlain son tremendos. Pero en esa discusión Russell tenía razón. Creo que se nos congeló el Iván, profe. Se nos congeló. Creo que sí. Sí. Bueno. Haciendo, por ejemplo, tú estás fuera de México, desde fuera, un top 5, top 10 de jugadores que se mencionan afuera de México que sean considerados como buenos jugadores. No, no tengo un ranking de jugadores hoy para ti, decírtelo. Que hayan sonado. No. Lo que yo voy viendo acerca de México es que me apena muchísimo, honestamente, que, ¿cómo decirlo de una manera adecuada? ¿No? Me apena muchísimo que tengan por momentos estos conflictos federativos o grupales, o que un jugador diga no voy, y otro diga voy, y otro capaz que voy, y otro si el viento sopla para acá, voy a estar. Eso me apena muchísimo, porque yo veo selecciones con talento y que saben jugar al básquet, o sea, y eso es difícil, no se logra de un día para el otro. Y a veces uno piensa, ¿y qué pasaría si pasaría tal cosa, no? Y se queda con las respuestas a medio andar sobre México. Es curioso. Y por momentos me pasa otra cosa con el básquetbol mexicano, que desconozco a qué escuela en particular pretende emular, si a la americana o a la FIBA o a un intermedio. ¿No les pasa a ustedes algo así? No, es cierto lo que comentas, ¿no? No terminamos de copiar algo y de adaptarlo a nuestro entorno. Somos de, hoy me gusta lo norteamericano, lo copio y mañana estoy copiando el argentino, el brasileño, el español. Pero no hoy están en un buen terminamos. camino. Hoy están en un buen camino. En los Juegos Panamericanos, México los jugó, pero increíblemente bien. O sea, a mi entender, están en un buen camino. Vienen de jugar torneos internacionales con posiciones espectaculares. Quiero decir, yo soy más positivo a veces que el propio pueblo mexicano, me parece. Eso es cierto, la verdad es cierto. Nosotros mismos a veces nos andamos echando tierra y eso ocasiona que no podamos crecer. Y aparte, pues, como nos echamos tierra, No, le echamos a otros. pero más que tirar tierra, me parece como que no se ven algunos resultados. Yo creo que hay resultados. O sea, lo que sí creo, con total respeto, a veces puede ser una cuestión de continuidad. Argentina, por ejemplo, yo les cuento algo. Argentina tuvo éxito en la continuidad. Los cuerpos técnicos tenían uno que ver con el otro, con el siguiente, y el siguiente con el anterior. De hecho, han pasado cosas extraordinarias, ¿no? O sea, en Argentina, Julio Lama fue entrenador en jefe, Sergio Hernández fue asistente. Después Sergio Hernández fue entrenador en jefe y Julio Lama fue asistente. Y eso es increíble porque significa que nadie es más importante que el equipo. Me parece que ese es un buen mensaje, digamos, no tiene que ver tanto con el entrenador, sino con la cultura. Y eso es una cuestión de años y se genera y se gana y se logra en el tiempo.
quizás eso puede haber dado a Argentina el básquet, por lo menos latinoamericano, en los últimos tiempos, pero repito, es coyuntural y va cambiando. Yo creo que por suerte el básquet latinoamericano va creciendo, las ligas se hacen cada vez más fuertes. Argentina particularmente tiene una liga organizada desde hace años, muchísimos años, y eso permite que los jugadores tengan otro roce y puedan pegar un salto hacia el viejo continente y a partir de ahí mantienen una esencia, ¿no? Pero me resultaría también bastante atrevido de mi parte opinar en demasía también del interior del básquet mexicano. No me parecería prudente, con respeto lo digo. ¿Algo, Facu? Para seguir ahí en el canal, profe, hablaba de las escuelas, ¿no? Precisamente, por ejemplo, esta formación de clubes, que en una ciudad haya 22 clubes con cancha flotante, y esto es impensable para nosotros, y no nada más es una cuestión monetaria, ¿no? Sino eso, de cómo se organiza la sociedad, qué es lo que pretende. En esto de las escuelas, profe, si usted tiene algo marcado, visto que también jugó y está cerca de las cuestiones tácticas y demás, pensando en esto, ¿no? Ahora con lo de la pandemia cortó todo, pero esta escuela de Harden con la pelota, 4 esperando la habilidad de uno solo, o de 5 tipos moviendo la pelota para ver quién la puede tirar, si hay algo en el medio de esto, o si tiene alguna preferencia, consejo, etcétera. La verdad es que yo ayer justamente lo escuchaba a Pablo Prigioni en una entrevista. Pablo Prigioni, creo que lo conocen, ¿no? Es asistente hoy de los Timberwolves y fue un base importantísimo en el básquetbol argentino y un referente increíble en el Saski Baskonia, ¿no? Bueno, lo que decía Prigioni era bastante interesante. Él decía, yo cuando estaba en Europa creía que en la NBA no defendía a nadie. Cuando llegué a la NBA me di cuenta que estaba equivocado, que acá juegan realmente muy bien en defensa porque atacan muy bien. Entonces, a mí la sensación que me da es que las escuelas están en constante evolución. Hoy no hay algo cerrado y decir, bueno, el básquet FIBA es esto y el básquet NBA es esto otro. Sí es cierto que es diferente, pero la realidad es que muchos equipos FIBA se están tratando de parecer cada vez más a equipos NBA. Y esto es decir, jugadores polifuncionales funcionando casi como un abanico en la línea de 3 puntos, en los cuales todos tengan habilidad para poder tomar tiros a distancia y que todos puedan hacer un poco de todo. Si ustedes ven The Last Dance, que es el básquetbol de los 90, era un básquet de roles. O sea, Steve Kerr, ¿qué hacía? Y Steve Kerr tiraba bien de afuera. Bruce Bowen en San Antonio, ¿qué hacía? Bruce Bowen defendía. Rodman, ¿qué hacía? Defendía y agarraba rebotes. Hoy eso no existe más. Hoy tenés que hacer todo. Porque aparte te da una ventaja comparativa con el resto. Si vos sos Russell Westbrook, que podés tomar el rebote y salir con dribbling hacia el otro costado, Giannis, por ejemplo, rompés todo tipo de paradigma. O sea, entonces, ¿cómo se juega hoy el básquet? Y la verdad es que hay mucha estadística avanzada, es decir, el ritmo cobra un papel trascendental, hay mucha evolución hacia que todos sean lanzadores, incluyendo posiciones de 4 y de 5. Hoy más 4 que 5, pero el 5 hoy, si no tira, o sea, es un problema. Imagínense un Rajon Rondo en el básquet hoy. Rajon Rondo es un problemón, pero no porque Rondo no tire. Uno de los jugadores más hábiles que yo conocí, ¿no? En realidad, el problema es que no tira. ¿Y eso qué hace? Hace que la defensa le flote. Y si la defensa le flota, no puede penetrar LeBron James. ¿Me explico? Y si LeBron James no puede penetrar, ¿cómo vienen los tiros de Danny Green? Por decir algo. O sea, todo tiene que ver con todo porque todos hacen todo. Entonces, ¿qué escuela es esa? Y la escuela del todos para todos, te diría. Ya no es más la de San Antonio, del juego de pases, o es, digamos, la velocidad sumada a San Antonio. El básquet está en constante evolución. O sea, no es que un equipo de hoy, y acá puedo tener un título, para mí le gana fácil a un equipo de antes, pero por una cuestión evolutiva de los físicos, de la predisposición, hay algo espectacular, pero espectacular. Si no vieron todavía el 9 y 10, les voy a spoilear un poquito, pero no cambia nada. Hacen una competencia de triples los Chicago Bulls y tiran todos, yo les digo, a una distancia en la que Curry hoy se ríe. O sea, es disparatado como se ríe. Y todos festejan porque Jordan la metió y se sorprenden.
Hoy ese tiro, o sea, a esa distancia es un tiro natural de Klay Thompson, de Curry, digo. Entonces, hablar de escuelas de básquet me parece hasta diría un poco, con respeto, un poco anticuado, porque todas están evolucionando hacia la velocidad que tiene hoy Campazzo, por ejemplo, para jugar al básquet, sería la misma en la NBA que en Real Madrid. Y ¿saben qué? Les voy a contar algo. Es lo mismo que decían de Doncic, que podía hacer esto en Real Madrid y no lo podía hacer en la NBA. Fue en la NBA y lo hizo de taquito. Porque hoy el que juega bien en todos lados. O sea, no... Y si va un jugador de la NBA al básquet europeo, le va a costar también. Fíjense lo que le pasó a Giannis en el Mundial. ¿O no le costaba? Claro que le costaba, porque depende cómo uno afronta. Les repito, yo no soy entrenador de básquet, estoy hablando de como comunicador y periodista, pero esto es lo que yo voy viendo que pasa en el básquet mundial. Y para completar el comentario, bueno, ahorita que apareció Iván, pero para no quedármela, yo veo mucho, concuerdo en que evoluciona, de hecho hasta en el reglamento se trata de empatar cosas, vamos a acabar teniendo la misma distancia, las mismas medidas, para ahí va, porque es una necesidad digamos, del mundo, ya del espectáculo, más allá del deporte. Pero, por ejemplo, veo el Campeonato Nacional de Clubes, ahora con el Internet está esta maravilla en Argentina, ¿no? Veo la U13, hasta hace un par de añitos que salió este Sustovich, que era como una especie de LeBron James entre los niños jugando. Y uno ve ese básquet y no está tan alejado del básquet NBA, en cuanto a la cantidad de cosas que, no hablamos de las medidas de los atletas, ¿no? Yo me acuerdo de algo, me hiciste acordar, Facundo, una cosa que me acordé que escribí hace un tiempo y que debe estar, si la ponen en Google, ponen mi apellido y esa nota y está. Y yo hablaba del mal ejemplo, la nota se llamaba así, el mal ejemplo llamado Stephen Curry. Imagínense, o sea, yo lo que explicaba ahí es que no todos tienen el talento de Curry y que es un problema para el básquetbol formativo porque quieren tirar como tira Curry. Curry es un talento excepcional, o sea, no hay forma de replicarlo de Curry. No había forma. ¿Me explico? No había forma en aquel entonces. Hoy eso se entrena. El tiro de 8 metros se entrena. O sea, el jugador como... Hay otra cosa que me parece interesantísimo también. O sea, la forma, la fisonomía del jugador, que antes era la de Magic Johnson, que Magic Johnson era una fisonomía natural, no de laboratorio, hoy se construye ese jugador. Lo que le decimos el jugador imposible, el Kevin Durant, que si te defiende un chico le tirás por arriba y si te defiende un grande vas para el aro. El Kevin Durant, el Giannis, el propio Kawhi Leonard, que es lo que antes le decían a Magic, que era point forward. Es una posición de básquet que hoy está en auge. Doncic. ¿De qué juega Doncic en Real Madrid? De alero. ¿De qué juega en la NBA Doncic? De todo. Es como LeBron. ¿De qué juega LeBron? Les pregunto, de verdad, ¿de qué juega LeBron? ¿De uno? Y si quieres jugar de tres, puede jugar de tres. No digo ahora de uno porque corre menos, nomás va de la línea a la línea. Pero puede jugar las 5 posiciones. Juega a las 5. Pero puede jugar de 3, sí, claro que puede jugar. ¿Puede jugar de 4? Pero se ríe jugando de 4. O no tiene el físico de Charles Barkley, por ejemplo. Es más grande. Sí. Entonces, digamos, va cambiando todo. Y esto que decía Facundo de Sustovich o de estos jugadores que aparecen así y rompen, eso te tengo que decir que aparecían antes. Mira, me acuerdo hay un libro buenísimo, pero buenísimo, que lo leí en inglés, de George Dorman, se llama, creo que era de Sports Illustrated, se llamaba When the Play Hurts Out. Bueno, el libro es espectacular porque habla de un jugador que ahora no recuerdo el nombre, que tenía 12 años y era el próximo LeBron James, supuestamente. Y en realidad el libro tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con los reclutadores de jugadores, cita el caso de Tyson Chandler en el medio, Sonny Vaccaro, bueno, es bárbaro porque cuenta cómo los reclutadores y todo el básquetbol estadounidense le cambia la cabeza a un niño que después no termina llegando a nada. Digamos que ese es un poco el punto y tiene que ver con la formación. Los invito a leerlo, búsquenlo, es un gran libro, está en inglés, creo que en castellano no está,
Pero tiene que ver un poco con esto. Jugadores brillantes y que sobresalían de la media existían ya antes. Ahora, construidos en el laboratorio, esta es la época de eso. O sea, la gente quiere tener grandes que puedan hacer de todo. Así es. Está la actualidad. Bueno, perdón, otra vez tuve problemas aquí, pero no sé, Facu, si hay algún otro comentario de mi parte, antes de que me suceda otra cosa. Quiero agradecerle mucho a Bruno y a Facu y a Baruch, que están aquí también apoyando. Pero bueno, a Bruno en este caso, que es el invitado, por habernos brindado este espacio, ¿no? Para poder conversar contigo y que la gente de México y de otros lugares, porque hay de muchos lados, pues tuviera la oportunidad de escucharte, no solo leerte, ¿no? Pues muchas gracias, Bruno, un gustazo. Gracias, pues, profe, lo seguimos leyendo. Bueno, muchísimas gracias, compañero, gracias por invitarme, la verdad que para mí es un placer y siempre a la orden para charlar de básquetbol, para conocer un poco también ahí está, veo la pelota de Facundo, un poco del básquetbol de ustedes y seguir aprendiendo todo el tiempo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Bruno. Pues muy amable. Estamos en contacto. Chao. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, hasta luego. Gracias a la gente que siguió la transmisión. ¿No has cortado, Baruch? No. Bueno, pues gracias a la gente que siguió la transmisión. Nos vemos mañana. Mañana tenemos plática a las 8 de la noche con Enrique Zúñiga, trabajando en el CENAR con la Academia CONADE. Vamos a platicar con él un poquito del proyecto, de cómo se está preparando él como entrenador para asumir ese reto que ahora tiene y pues sus puntos de vista, ¿no? sobre el proyecto en general y el básquetbol mexicano. El día miércoles tendremos a otro periodista, en este caso mexicano. Hablaremos sobre la situación de los Juegos Olímpicos de Tokio, Ricardo Otero, un excelente periodista deportivo de México también, de lo mejor que hay. Y tendremos también a Gustavo Cañas, entrenador puertorriqueño de los Capitanes de Arecibo. Estaremos platicando con él. Bueno, nos estará tocando el tema de formaciones de 5 abiertos, sobre todo para el trabajo de categorías de formación. El día jueves estamos por confirmar horario, no les doy todavía la hora ni la persona que va a estar, pero para el viernes tendremos al profesor Lorenzo Gandolfi, italiano, también un excelente entrenador de formación. Con él estaremos hablando sobre el trabajo de pase en categorías juveniles. Así que los invitamos a que sigan pendientes y seguramente habrá muchas cosas interesantes el resto de la semana, igual que la charla que recién terminó con Bruno. Gracias, profesor Facundo. ¿Quiere usted comentar algo? La gente espera su regreso con ansias. Se quedaron muy picados con lo del tema de la defensa Girasol, profesor. Estamos trabajando, profesor, estamos trabajando cosas nuevas. Nada más a la gente que esté en línea. El viernes el profesor Gandolfi, un monstruo de las formativas. Profe Quick, si tiene chance, porque trabaja en las edades más o menos en las que estamos todos, y está en la punta, ¿no? Entonces sí, espero que sea una Profe Facu, no sé si quiera contestar una pregunta que le hacen en las redes sociales, específicamente a usted. Dice, ¿qué tanto es efectiva la defensa Girasol contra una ofensiva Chapulín? Profesor, usamos muchos productos de Monsanto contra las especies invasivas. Tiramos el Roundup, tenemos productos muy nocivos, cancerígenos y demás, pero sí se acaba con la plaga rápidamente, profesor. Ok, perfecto. Bueno, yo cuando retomemos esta plática de defensa Girasol, tengo una pregunta muy buena. Yo sé que le va a costar trabajo responderme a la profesora, pero no lo haremos hoy, lo haremos otro día, porque si no, no terminamos. No, pero agradecer al profe Altieri lo que hablaba, profe, que si uno empieza con el básquet, esto es lo que decía usted, ¿no? Que a lo mejor no llega a la NBA, pero llega uno a ESPN. Claro que hay que tener este talento, no cualquiera, no es fácil, pero sí, ¿no? Están los libros, hay otras salidas, y el profe es eso, ¿no? Es divertido, es didáctico, genera polémica, lo que escribe, sabe lo que dice, etcétera, etcétera. Entonces, pues agradecerle, profe Iván, que nos acerca a este tipo, pues ya de personajes, ¿no? De nuestro deporte. Gracias, profe. No, pues a usted, profe, que está aquí pendiente siempre. Y bueno, yo creo para resumir, como se dice, ¿no? Hay que hacerlo más efectivo. El básquet es cultura, el deporte es cultura, pero hay que encauzarlo de la manera correcta, no escuchando a Facundo Burgos ni a Iván Jiménez. Hay gente mucho más cuerda. ¿Eso qué es, profesor? ¿Está tirando barrio o qué? No tiene audio, profesor, no tiene audio.
Todavía no domino el lenguaje de señas. Bueno, pues muchas gracias a todos los que siguieron, a los que todavía están aquí viéndonos y escuchándonos. Gracias al profe Daniel de la UNAM, una vez más, que nos está ayudando aquí con la transmisión para que esta no se corte. Ah, el de Peña Nieto es ese, profesor, el de Peña Nieto. Y bueno, un agradecimiento también al profe Daniel Gómez de la UNAM, que nos está apoyando con su cuenta para poder transmitir sin interrupciones. Mañana no podremos estar así, vamos a tener que cortar en algún punto con Enrique, pero bueno, nos esperamos mañana. Gracias, profe, gracias, Baruch, gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Dale, ya estamos fuera de línea por si alguien sigue.